Bueno, pues 24 horas después de haberse celebrado la primera sesión del famoso juicio de la incautación de la desaladora de Montaña Roja, hoy ha quedado suspendido ante la sorpresa de muchos. La causa principal es que el juzgado de lo penal número 3 se tuvo que inhibir al detectarse una irregularidad formal de que no puede un juzgado de lo penal juzgar una causa donde las penas sean mayores de 10 años. Buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio, también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Vamos a hablar de este asunto que ha llamado la atención, no solo aquí en Lanzarote, porque no creo que muy pocas veces se da la circunstancia de que un juicio se interrumpe, se suspende por una cuestión formal cuando ya ha empezado. Don Valentín Aullanet, buenas tardes, don Valentín. Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal? Un titular sobre el tema del juicio. Hombre, yo creo que la justicia ha actuado de forma lamentable en general en este juicio, porque llegar al segundo día juzgando una causa por un tribunal que no tiene competencia para juzgarla, es que, vamos, se le ha ido un poco de la mano, sobre todo porque hay un artículo concreto, que es el 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que te dice que la competencia en este caso, cuando pide más de 10 años, corresponde a un tribunal superior que es la Audiencia Provincial y no a un juzgado de lo penal. Ahora hablaremos. Don Carlos, un titular, ¿qué le parece todo esto que ha acaecido? Pero brevemente, porque vamos a profundizar luego. Bueno, pues sorpresa y nos ha dejado pasmados a todos, sobre todo sabiendo, bueno, pues que lo ha revisado el juez instructor, lo ha revisado la jueza de lo penal, que es la que lo asume, lo ha revisado la fiscalía, lo han revisado los abogados que acusan, lo han revisado los abogados que defienden. Y hasta 2 días después, o un día, el segundo día del juicio, pues todavía parece que nadie se había dado cuenta. Sí que parece ser que la Fiscalía dijo algo, así un poco de pasada, pero aquí parece que lo que había que era celebrar el juicio por encima de todo. Y bueno, pues yo creo que se ha frustrado, y gracias a Dios que se ha frustrado, porque desde luego todo se hubiera suspendido, ¿no? Hubiera quedado totalmente nulo, ¿no? Claro, porque si se llega a celebrar estas de las cosas ahora, que en los ambientes jurídicos se está hablando, ¿qué hubiera ocurrido si se hubiera celebrado el juicio? Mañana vamos a intentar precisamente hablar con el abogado, en este caso de uno de las defensas, del que fuera presidente del Cabildo, Pedro Sanginés, para tratar de dilucidar, a ver lo que pasa ahora, para aclarar cómo nadie se dio cuenta. Tampoco se dio cuenta los 3 abogados de la defensa, no solo, como dice Carlos, la Fiscalía, la propia jueza, ni el juzgado de instrucción, que también tiene mucho que hablar en este tema, ¿no? No, bueno, de hecho, a ver, hoy por la mañana estaba convocada una comparecencia de José María Calero, que es el abogado de Pedro Sanginés, en la que ya dijo por dónde iban a ir los tiros. La cuestión, ¿cuál fue? Que José María Calero dijo esta mañana que, en base precisamente a ese reglamento de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la competencia correspondía a la Audiencia Provincial. ¿Por qué? Porque se estaba pidiendo más de 10 años de inhabilitación especial, y cuando pides más de 10 años, digamos, el órgano competente es la Audiencia Provincial y no un juzgado de lo penal. Dijo que iba a pedir la suspensión del juicio y, bueno, que toda la causa, digamos, se viniera abajo, como ha pasado. ¿Qué pasó a lo largo del juicio? Que se retrasó, además, en su inicio. A mí me extrañó, que yo lo estaba viendo a través de online, y me extrañó que estuviesen los mismos protagonistas del día de ayer, o sea, Pedro Sanginés, Francisco Perdomo y Duchemín, cuando estaba previsto que declarasen otros testigos, como era Gerardo Díaz, por ejemplo, que es el exgerente de Canal Gestión, y ya me extrañó. Y entonces este juicio se retrasa, y en ese momento es cuando la abogada de la acusación, Norma Ferrer, creo que se llama, es cuando pide rebajar la pena de 12 a 9 años, y ahí ya pues saltaron todas las alarmas. Si está pidiendo rebajar la pena de 12 a 9 años, es que algo no funciona, porque lo que no es normal es que tú pidas que se rebaje la pena cuando eres la parte acusadora. Al contrario, podrías pedir aumentarla, claro, pero bajarla. Y entonces en ese momento, Jorge, fue cuando la jueza decidió que iban a seguir adelante con el juicio. Aceptó la argumentación de la defensa. Entonces ahí José María Calero, ya en medio del juicio, dice que en ese momento procesal era imposible pedir cambiar la modificación de la pena, ni para más ni para menos. Pero para no adelantarnos, vamos a ver, porque previamente esto comienza, digamos, todo este lío, a las 9:30 de la mañana, el abogado de Pedro Sanginés, en este caso José María Calero, un afamado abogado peninsular, que ha participado en otras causas importantes en el mundo de lo penal en este país, pues decía esto. Pero una vez iniciado el juicio, si se solicita una pena de 12 años de inhabilitación especial, el órgano competente
es la audiencia provincial. El juzgado de lo penal solo puede conocer si las penas de cualquier naturaleza no superan 10 años. Por tanto, esta misma mañana hemos solicitado del juzgado que suspenda la vista y que proceda a anular todo lo actuado por el juzgado de lo penal y a remitir a la audiencia provincial como órgano competente para el enjuiciamiento toda la causa. Lo que es evidente es que nadie le dijo al señor Sanginés que aquello era ilegal. No lo ha dicho nadie en toda la causa, ni lo dijeron ayer, ni le pueden decir nadie, porque nadie le dijo que fuera ilegal. Es más, se discutió esa medida cautelar en sede de la jurisdicción contenciosa y finalmente llegaron las partes a un acuerdo diciendo, bueno, las dos tenemos nuestra parte de razón, vamos a ponernos de acuerdo. Por tanto, no es una ilegalidad manifiesta propia de la prevaricación. Bueno, eso era, para que todo el mundo lo entienda, el juicio empezaba hoy, la segunda jornada, a las 10. Estaba previsto, como bien había dicho Valentín, era para sobre todo declarar testigos. En este caso estaba Gerardo Díaz, que había sido exgerente de Canal Gestión, y también estaba previsto, si no me equivoco, el abogado en este caso de la parte acusadora inicialmente, que luego se retiró, de la propia desaladora de Club Lanzarote en el plan Montaña Roja de Playa Blanca. Lo cierto es que ante esto no sabíamos nada lo que iba a ocurrir, pero como tú bien dijiste, Valentín, entonces eso es eso que dijo a todos los periodistas momentos antes de empezar el juicio, fue después lo que motivó lo que ahora ha ocurrido, que se ha suspendido el juicio. Y la reacción, en este caso, de Norma Ferrer, la abogada de la acusación popular, del grupo de Podemos o de Carlos Meca y de Pablo Ramírez, fue rebajar la pena sobre la marcha en ese momento, y entonces la jueza estaba dispuesta a aceptar la rebaja de la pena, cuando es absolutamente irregular que tú hagas una rebaja de la pena en ese momento procesal del juicio. Entonces estaba dispuesto a aceptarla. ¿Qué pasa? Ahí es donde interviene José María Calero y le advierte, porque además eso se oye perfectamente también en la grabación, le advierte a la jueza que está cometiendo una irregularidad a sabiendas de que es irregular, y le advierte de que puede estar cometiendo una prevaricación. Eso tiene un nombre, digo, claro, no digo prevaricación, pero eso tiene un nombre que la señoría conoce. Lo que está claro es que aquí han intentado meter un juicio con calzador. O sea, yo creo que a un estudiante de quinto de Derecho le preguntas eso y son cosas que están tasadas. O sea, es que está regulado. O sea, es que está perfectamente tasado. Es que yo no me puedo creer que el juez de instrucción que ha llevado una causa durante X años derive, pase a procedimiento abreviado y derive al juzgado que debe enjuiciar esa causa sin saber cuál es la pena, sin evaluar que ese no es el órgano al que competente en función de la pena que se está pidiendo, y que inmediatamente eso nos salten las alarmas en la Fiscalía, y nos salten las alarmas en el resto de abogados, y que todo el mundo, y que en el momento del juicio sea justo cuando intentan meter con calzador una rebaja de la pena, lo cual es absolutamente irregular, pero no solo es absolutamente irregular, es que me parece bochornoso y es como una trampa. O sea, para poder seguir con el juicio adelante, vamos a rebajar la pena. Oiga usted, entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿De intercambio de cromos o qué? O sea, que usted me pide menos años solamente para poder celebrar el juicio, sabiendo que ese juicio se está celebrando irregularmente. Me parece absolutamente bochornoso, yo sinceramente, y aquí nadie tiene responsabilidad. Pero aquí el problema de Carlos, que de alguna manera trató de decir la jueza, es, oiga, ¿y por qué no lo advirtieron antes, si lo sabían? Y es que el problema es que nadie había caído. Es muy sorprendente que nadie haya caído, porque que no se dé cuenta nadie, porque que no se dé cuenta los abogados, esto lo manejan, bueno, y el juez, es que a mí verdaderamente me parece sorprendente. Yo nunca había visto una cosa así. No sé, puede ser que se haya dado en alguna ocasión. Sí, creo que se ha dado, me han comentado, pero antes de iniciar el juicio. Sí, en las cuestiones previas. En las cuestiones previas se presenta y se suspende. Pero se suspende sin un día de juicio. O sea, y además, vamos a ver, es que celebrar un juicio de esto no se hace de hoy para mañana. Es que llevan muchos años preparando este juicio. Hay que citar a mucha gente. Hay muchos testigos. Estamos hablando de hace 8 años, ¿no? Claro, hay muchos testigos a los que hay que citar. Hay muchos peritos que tienen que declarar. Hay que ajustar agendas. Hay que ajustar vuelos de gente muchos abogados, No, pero fíjate una cosa. Coordinar a la prensa, coordinar. Y esto de repente, que es que de verdad, es que es una cosa que a mí me deja pasmado. Al suspender el juicio,
digamos que todo se traslada al inicio de la apertura del auto, Sí, o sea, del auto como de lo dejó apertura, el juez de instrucción. que es el 31 de julio del 2019. del 2019, del año pasado, o sea, imagínate. Y después otra cosa, otra de las irregularidades que también se dijo que se iban a mirar al final, que yo no entiendo, cuando es una cuestión previa que no aceptaron, es efectivamente lo que lleva reivindicando Pedro Sánchez Ginés aquí y que lo dijo también José María Calero antes de entrar en el juicio, es decir, si se celebra el juicio, porque además resulta que aquí la acusación popular es el grupo Podemos. Y el grupo Podemos no tenía entidad jurídica como para ser acusación popular. Entonces, de repente, por arte de vir lo que ya no es Podemos en la acusación popular, sino son dos personas a nivel físico, o sea, a nivel particular. Perdona, Cuando toda la instrucción han sido ellos, ha sido el grupo Podemos el claro, que ha soportado el Y es que proceso. además, te digo otra cosa, es decir, como particulares tampoco tienen un interés particular o concreto en este caso, con lo cual tampoco podrían hacer acusación popular. Y recordaba también Pedro Sánchez hace poco que cuando se archiva el caso de la cocina de Jameo, del señor Carlos Espino, el Grupo Coalición Canaria no pudo recurrir porque era grupo político y no tiene entidad jurídica, o sea, lo mismo que ha pasado en este caso. Y esa es una irregularidad que no han querido tener en cuenta en las cuestiones previas y mira, al final la ha saltado por otro lado. Yo creo que de todas formas, para ser uno de los juicios más mediáticos, Sí. que por cierto hay que felicitar porque desde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias se ha conseguido, bueno, la verdad es que ha habido un movimiento de medios para que esto sea online. Es la primera con vez, para todo. decirlo, Sí. es la primera vez que ocurre, siempre con Pedro Sánchez, siempre es la primera vez que ocurre en este caso y hay que felicitar al Tribunal Superior de Justicia de Canarias que haya hecho este despliegue. Y en este Bueno, pero caso, también por el coronavirus, también ha estado el efecto coronavirus que ha hecho que se habilite una sana parte. Sí, no, En fin. fundamentalmente es por eso, pero a partir Claro. pero que ahora es la primera vez que se hace con esta. debería de servir para que en otras ocasiones, cuando hayan juicios de entidad, se haga el mismo despliegue Claro, sí. que se ha hecho en este caso, ¿no? Que es un Y se despliegue facilite, que se facilite, ¿no? bueno. Porque esto y algunos que se puedan celebrar con relación a Lanzarote, pero que se celebre en la audiencia en Gran Canaria. Claro. Por ejemplo, sería bueno que se hiciera ese. Aquí hay que felicitar sobre todo al responsable de medios de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el compañero de la Gándara, ¿no? Antonio Gándara, sí. Que ha hecho un magnífico trabajo. Pero bueno, en cualquier caso, estamos esperando para que ustedes puedan ver el momento en que la jueza suspende este juicio y la reacción de los abogados defensores y sobre todo del abogado de Pedro Sánchez Ginés cuando la jueza en un momento determinado decide no suspenderlo y seguir adelante con el mismo, de alguna manera comprando, entre comillas, el argumentario de la acusación particular, en este caso de Carlos Meca. Evidentemente, ahora no se sabe todavía qué va a pasar, cuándo se va a celebrar este juicio, si va a ser de manera inmediata, si va ahora a posponerse, porque la audiencia inmediata no va a ser, porque la audiencia provincial tendrá que Su calendario. ajustar agenda, tiene su calendario, dadas las circunstancias y los momentos en los que estamos atravesando, pues va a ser más complicado, con lo cual todo esto va a suponer un Y que retraso. se retrotrae todo, incluso Claro. las declaraciones de ayer a efectos, No, todo eso se queda anulado, todo eso no es que se sirven. retrotraiga, es que queda nulo, o sea, se queda todo en Es el como momento. si no se hubiera celebrado. Nada, exactamente, es como desde el momento en que el juez instructor lo deriva a la audiencia, ahora lo tendrá que derivar a la audiencia provincial para que sea la audiencia provincial la que enjuicie. Pero desde luego todo esto pues es un prejuicio para los tres acusados, es un prejuicio para todas las partes y desde luego, sobre todo para los acusados, porque oye, los acusados estarán deseando quitarse este caso de encima y demostrar pues su inocencia con un juicio justo, porque es que esa es la clave, que lo decía el abogado de la defensa de Pedro Sánchez Ginés, mi cliente tiene derecho a un juez predeterminado por la ley, no al que a ustedes les interesa que sea. Esto está tasado, o sea, el juez predeterminado por la ley en función de la pena que se está pidiendo tiene que ser la audiencia provincial y a usted no le queda más remedio que suspender. Si no suspende, es usted responsable de las consecuencias que traiga todo esto y alguna consecuencia más que pueda haber. Bueno, ahora vamos a volver al caso después de esta larga introducción que hemos hecho sobre este juicio, pero ayer conocíamos una noticia que no tiene nada que ver con esto, relacionada con el mundo turístico, y es que otro hotel emblemático de la isla de Lanzarote, como es el Hotel Volcán, pues no le quedaba más remedio que después de abrir en verano, después de haber cerrado por el tema de la pandemia, abrió en verano, mantuvo
hizo todo el esfuerzo posible, como han hecho la mayor parte de los hoteles, para mantenerlo abierto, para intentar apostar por el destino de Lanzarote, pero no le ha quedado más remedio, Valentín, que cerrar en este caso las puertas días atrás. Bueno, creo que fue el fin de semana. Sí, no, la verdad es que es lamentable. Se entiende sobre todo porque con las decisiones que tomó Alemania y Reino Unido de ponernos inicialmente de último en la lista negra, pues claro, ya eso trastocó cualquier proyecto de poder recuperar en algo de cara a la temporada de invierno la ocupación de los hoteles que estaban, bueno, ya habían hecho más o menos sus cuentas en el sentido de decir, nuestra ocupación va a ser de un 20%, un 30%, pero bueno, podemos asumirla, es mejor en un momento determinado estar abiertos, pero mantenernos en el mercado a ver qué pasa, pero claro, cuando ya los países emisores como Alemania... Con pérdida, ¿eh? Asumirla con pérdida. Yo conozco hoteles importantes de esa zona, y el Hotel Volcán debe estar más o menos en esos mismos números, que perdían, desde que abrieron, 300.000 euros mensuales, 50 millones de las antiguas pesetas. Es decir, que es dinero, ¿eh? Sí, ¿no? Y claro, entonces lógicamente, la verdad es que es una pena porque, claro, este hotel ya no va a abrir ahora en lo que queda de año, es evidente, y más porque encima tenemos lo de las PCR a todos los viajeros en general, ¿no? Que vengan a España y turistas. Por cierto, Jorge, que la última noticia que acabo de leer es que pues hay sesión en el Parlamento de Canarias. El gobierno de Canarias va a asumir todas las PCR, o sea, todas las pruebas PCR o antígenos que se hagan los estudiantes que vengan para acá. ¿Te acuerdas que estábamos al final lo asumen, aunque te la hagas o sea, te la tienes que hacer con 72 horas de antelación antes de viajar. Te trae la factura y te la paga. Exactamente. Hay acuerdos entre el gobierno de Canarias con diferentes laboratorios en diferentes sitios, pues supongo que en Madrid, donde estén los estudiantes que vuelvan, para que tú te la hagas y después te la reembolse el gobierno, o te la haces aquí directamente cuando llegas. Cuando llegas. Bueno, perdón, creo que tenemos una llamada. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dígame. Jorge, mi nombre es Jesús Fernández. Le escuchamos muy mal, porque se le está perdiendo la comunicación. La cobertura no es buena, ¿eh? ¿Me escucha? Ahora. Mira, mi nombre es Jesús Fernández. Jesús Fernández, sí. Porque en representación de un montón de gente que vivimos en la carretera LZ, la que va de Mazdache a La Vegueta. Mazdache a La Vegueta, sí. Bueno, eso es intransitable. Pero lo peor de todo esto, bueno, se le hemos puesto carta a la presidenta para tener reuniones con él y no hay forma de que han intentado hablar con el audiencia, vamos. Jesús, ¿han podido hablar con el vicepresidente, el responsable de carretera del Partido Popular, en este caso del Cabildo? Para nada, nadie se ha puesto en contacto con nosotros, hemos puesto carta y no nos contesta para nada. Pero lo curioso de esto es que el domingo, paseando, veo que la carretera que va de la aérea, sí, completa, de Uga hasta Mazdache, se va a reasfaltar y gastarse 1.400.000 euros en una carretera que me gustaría que se diesen una vuelta y pasase y comprobase el estado de una carretera y el estado de otra. De todas maneras, Jesús, si es posible, envíanos alguna foto o algún vídeo para mañana poder mostrarlo. ¿Esto pertenece al municipio de Tía o al de Yaiza? El problema es que esta carretera pertenece a 4 municipios, pero lo tiene que llevar el Cabildo. Hemos estado reunidos con el anterior presidente, diciendo sí, que había un proyecto, que se va a hacer un proyecto y que se va a asfaltar, que no se podía reasfaltar sino hacer la nueva. Vale, bueno, pues esperando, llega la nueva presidenta, digo, bueno, vamos a pedir una reunión con ella, porque es que los coches se rompen todos. Es un desastre. La verdad que yo llevo muchos años sin ir por esa carretera, la verdad, porque sí conozco... Esa carretera hace más de 30 años que no se le hace nada. Yo conozco más la que va, en este caso, desde el Peñón a la Vegueta, que está también en un estado lamentable. Bueno, pues esto está peor. Peor todavía. Sí. Pues Jesús, pues muchas gracias. Hoy, de todas maneras, en la segunda parte ya vamos a tener al alcalde de Tía. No sé si él tiene algo que ver con esa carretera. Pero yo si quiere le mando, tengo 2 WhatsApp. Sí. Se lo mando, no sé si se lo podré mandar a este número,
Vale, pues si puede enviarnos y mañana la ponemos. Jesús, es que te estamos escuchando muy mal porque se te va la cobertura. Buenas tardes. Vale, buenas tardes. Venga, gracias. Bueno, en este caso una queja por una carretera, toda esa zona por ahí, la verdad que es lamentable. Es que esta es una isla donde se protegen las cosas, son paisajes protegidos, toda esta zona, algún grado de protección siempre tiene, en este caso pues la zona de influencia de la Jeria. Pero claro, al final es una cosa curiosa, porque lo que quiere la gente es que ya existe la carretera, no es que hagan una carretera nueva. Es asfaltar, poner más piche por encima donde claro. O arreglarla, o hacer una nueva, pero en el mismo tramo. Pero claro, aquí nadie le importa nada, porque al final nadie se complica la vida, porque esto hay que pedir permiso al Ministerio de no sé qué, de Medio Ambiente. Así ocurre, no tiene nada que ver con este asunto, pero que España, que ya no son los Canarias, España, de los dineros que recibe de la Unión Europea, luego no gasta. Si recibe, pues vamos a poner 10.000 millones al año, no gasta ni el 30%, según los últimos datos que leí ayer en varios medios de comunicación de este país. Bueno, vamos a terminar con el tema del juicio que se ha suspendido hoy después de haber empezado ayer, es decir, en 24 horas quedaba suspendido un juicio tan mediático como era el que se acusaba o se le pedía 12 años de inhabilitación para cargo público al que fuera, y es hoy, en este caso, miembro consejero del Cabildo de Lanzarote, pero fue en su época de presidente, Pedro Sanginés. Esto fue más o menos la crónica de un juicio fantasma. Escasamente 24 horas después de haber comenzado el juicio del caso de la incautación de la planta desaladora de Montaña Roja en el juzgado número 3 de Recife, donde se pedía 12 años de inhabilitación a los 3 acusados, entre ellos al expresidente del Cabildo, Pedro Sanginés, quedaba suspendido. El artículo 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial asiste a la razón al letrado de la defensa al entender que el escrito de calificación es el que determina la pena a imponer, entendiendo que toda vez que la pena supera los 10 años que deben de calificarse para la competencia del Código Penal, entiende esta juzgadora que sí, con independencia de lo manifestado por la acusación popular, que sí existe falta de competencia en este juzgado para llevar a cabo el acto del juicio oral. Con lo cual se decreta la nulidad de actuaciones desde fecha 31 de julio del 2019, en el que el juzgado de lo penal tuvo entrada en este juzgado de lo penal la querella presentada que devenía del juzgado de instrucción. Esta juzgadora carece de competencia para decretar la nulidad del juzgado del auto de apertura judicial en el que se fijó la acusación popular con un tiempo de 12 años, y asimismo se enviaron las actuaciones al juzgado de lo penal, careciendo de dicha competencia para decretar esa nulidad, que no le corresponde a esta juzgadora manifestarse acerca de la misma. Sí es competencia de este juzgado declarar la nulidad respecto de la fecha 31 de julio hasta la fecha 32 de julio del 2019 en el que tuvo entrada en este juzgado. La jueza de lo penal adoptó esa decisión tras caer el abogado de la defensa de Pedro Sanginés que se estaba celebrando un juicio de manera irregular. Comprobamos que el juicio se había abierto con una acusación de más de 10 años, desbordando la competencia del juzgado de lo penal. A la vista de este hallazgo que encontramos ayer estudiando la causa, es verdad que lamentamos no habernos dado cuenta antes, pero tampoco se dio cuenta el juez de instrucción. Se dio cuenta el fiscal, que dijo que se abriera el juicio para la audiencia, pero luego en cuestiones previas no planteó la competencia de la audiencia. Tampoco, supongo que por el trabajo que tenemos todos, señoría, cayó en ese detalle. Entonces me pareció que, conforme establece el artículo 44.1c, deber de lealtad, nada más que del juzgado solicitar la suspensión, la declaración de nulidad. Entendemos que no hace falta que regrese completamente al juzgado de instrucción, bastaría con la nulidad de todo lo que se ha actuado por parte del juzgado de lo penal y la remisión de la causa a la audiencia provincial para que, tras su reparto por la sección que corresponda, se proceda a la tramitación de la vista. Una petición de suspensión que se sumaron el resto de abogados de la defensa y al fiscal del caso, que confirmó la irregularidad. Años de inhabilitación
este juzgado no sería competente para conocer del presente procedimiento. La abogada Noera Ferrer, que representaba al expolítico Carlos Meca como acusación popular, trató de buscar una artimaña jurídica rebajando la petición de pena para que siguiera el juicio. Cuestión previa de la que nosotros desconocíamos, no hemos podido estudiarlo con profundidad. Sí que entendemos que si es debido simplemente a lo que la pena solicita esta parte de efectivamente 10 años, podríamos en conclusiones, antes de pasar a definitivas, hacer una modificación de la pena solicitada dentro de esos 9 años de penal, siempre que no sea en relación a las penas en abstracto, y podamos solicitar esa pena de 9 años y que se continúe con la competencia del juzgado del penal. Todo ello sin perjuicio de que no hemos podido estudiar otros supuestos y otros casos de juzgado del penal que hayan conocido de los delitos de prevaricación con esa pena menor de 10. Argumento de la acusación popular que compra la jueza y decide continuar con el juicio ante el asombro de los letrados presentes. Si bien es cierto que el artículo 404 del Código Penal señala la pena de inhabilitación especial en un tramo de 9 artículos, en su apartado quinto, en el que habla de que cuando todas las acusaciones fuesen calificarse los hechos con una pena superior a los 10 años, el juzgado penal debe de apartarse del procedimiento. Si bien en el segundo párrafo de dicho apartado señala que si hubiese diferencias en las acusaciones, en las calificaciones, el juzgado penal continuaría con el procedimiento, pero con el límite que establece la ley de hasta los 10 años para condenar. En este caso, asimismo, se solicita, toda vez que se ha solicitado por la parte de la acusación popular modificar su calificación, encuentra acogimiento en nuestro procedimiento penal, toda vez que en fase de conclusiones se le permite a una de las partes modificar sus conclusiones y con ello la calificación del delito, siempre y cuando no sea superior a la que se permite, la pena no sea más gravada, y en este caso no sería gravada, sería de 9 años. Entonces entiende esta juzgadora que ajustándonos a esa nueva calificación que solicitaría no en este momento, sino en el momento de las conclusiones, esta juzgadora continúa con competencias para llevar a cabo el procedimiento adelante. Tanto fue la sorpresa que al abogado de San Ginés no le quedó más remedio que advertirle de buenas maneras que la jueza estaba cometiendo una prevaricación si continuaba con el juicio. Que por tanto esta parte adoptará las opciones que legalmente se ve obligado a utilizar nada más que termine esta sesión en los próximos días. No nos deja otra alternativa, su señoría. Un acto cometido por una autoridad pública a sabiendas de su falta de competencia tiene una calificación que esta parte no va a dudar en poner en conocimiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Y queremos hacer por lealtad la advertencia para no llegar a ese extremo, pero nos parece tan obvio que la competencia la fija el escrito de conclusiones provisionales, y eso es lo que determina el auto de apertura del juicio oral. Queremos ser leales, señoría, no queremos sorprender a nadie. A partir de este momento, si continúa este juicio, esta parte tiene la convicción, desde la más pura lealtad y honradez procesal, de que estaría usted, señoría, con todos los respetos, conociendo de este juicio a sabiendas de su falta de competencia. Esa modificación no determina la competencia del juez que conoce y falla. Esa modificación será en definitiva, pero la que determina el juez que tiene competencia para conocer y fallar es la conclusión provisional, que es la que determina el auto de apertura de juicio. Pidió 12 años. El juez te abrió por 12 años. Señoría, usted ha desbordado su competencia, como ha dicho el Ministerio Fiscal. Si continúa contra el criterio del Ministerio Fiscal, señoría, nos sitúa en una posición que le aseguramos que es muy desagradable para este letrado. Nada más, señoría. Al final, el juicio se suspende por inhibirse el juzgado de lo penal al no ser competente y pasa las actuaciones a la audiencia provincial y por supuesto queda invalidada la primera jornada del juicio donde declararon los 3 imputados. Al final, todo quedó en un mal sueño. Pues sí, un mal sueño porque realmente esto pocas veces, que lo sepan, he podido consultar con algunos abogados penalistas de esta isla y ellos al menos no conocían que una vez celebrado el juicio se diera lo que se ha dado en este juicio, que se haya suspendido. Otra cosa es que sí se ha suspendido juicio, algunos, una vez en las cuestiones previas, es decir, antes de empezar el juicio, aunque estén todos, pero se plantea cuestiones y el juez decide pues replantearlo, estudiar el tema
Cosa que esta jueza ha dicho que no, en el caso primero, en cuestiones previas, cuando se pidió también Sí, que la las cuestiones suspensión. previas precisamente es para dirimir este tipo de cuestiones, para solicitar, bueno, que determinados delitos que se han imputado, pues no los mantienes durante la causa o diferentes cuestiones. Es decir, lo mismo que hablamos antes de que el Grupo Podemos era en la acusación popular cuando no puede serlo, pues aquí era donde había que dirimir en las cuestiones previas. O sea, ayer esta cuestión. A mí lo que me sorprende es que para mí la explicación que hay aquí, o hay una falta total de diligencia por parte en general de la Administración de Justicia, es decir, de no saber que hay un articulado de la Ley Orgánica de Régimen del Poder Judicial que efectivamente dice que las competencias son de determinados órganos en función de las peticiones de pena y que se haya gastado dinero, porque se haya gastado dinero del erario público en todo este montaje. Bueno, yo solo lo interpreto o por la falta de diligencia o por un interés inusitado en que el juicio se celebrara de alguna forma. De hecho, hay algunos que pueden pedir daños y perjuicios. Vamos a ver qué ocurre, porque a alguien se puede abrir una inspección a ver lo que ha ocurrido, una inspección por parte del Poder Judicial, en este caso, porque es un caso, insisto, tengo entendido, me puedo equivocar porque las personas que he hablado tampoco conocen todos los casos, pero que una vez que ha comenzado un juicio se haya suspendido por una cuestión formal, que ellos sepan, no se ha dado por lo menos en los últimos 10 años. No, yo, como dices, en las cuestiones previas sí conozco casos, previas, eso está claro. Pero es que además en las cuestiones previas donde a lo mejor, incluso, yo desde luego no soy experto, pero sí que por la experiencia que tengo de haber seguido otros juicios, es en las cuestiones previas yo he visto que el fiscal sí ha rebajado la pena. Ha dicho, voy a hacer, mire, aquí donde dice tal, pues voy a rebajar la pena a tenor de este artículo porque patatín, porque veo que haya una... Pues porque hay un, un motivo específico en el cual no habíamos caído y pido la rebaja de la pena. Yo lo he visto hacer eso al fiscal en el primer día de juicio y en las cuestiones previas, pero no en el segundo día de juicio. Y lo que más me sorprende es que la jueza quería seguir adelante con el juicio. Es decir, admito la rebaja de la pena cuando no era el momento procesal oportuno, que el momento procesal oportuno era o ayer en las cuestiones previas o en las conclusiones, donde dice, bueno, pues a la vista del juicio y de todo lo que sea, los testimonios, etcétera, etcétera, las pruebas, pido una rebaja. Bien, pero no ahora, no es ni el momento ni el lugar de hacer, el lugar sí, pero el momento no era. Y aún así la jueza insiste en seguir adelante con el juicio y hasta que no es apercibida por el abogado defensor de Pedro Sanginés, la mujer iba, en este caso la magistrada, iba a seguir adelante con el proceso. Desde luego el abogado lo deja muy claro, o sea, el abogado dice, con la carga de trabajo que usted tiene es lógico que, bueno, se le haya podido pasar, pero es que ahora no se le está pasando, es que ahora la misma Fiscalía está advirtiendo a usted es que lo que quiero decir, que está incurriendo en una posible irregularidad porque usted no es competente. El juicio no siguió adelante, según fuente cercana al caso, porque la fiscal le advirtió en el receso a la jueza que estaba cometiendo un error. No, pero es que además en el mismo juicio se ve... Y que se estaba exponiendo a que pudiera ser denunciada por prevaricación. Y eso fue... Pero fíjate una cosa que... Otros hablan de que incluso fueron a consultar al Tribunal Superior. Es que fíjate una cosa, Jorge, también en fin, esos 10 minutos la competencia, que fue. Es que fíjate una cosa, José María Calero dice en un momento que la fiscal es la única que se ha dado cuenta, pero no lo planteó en las cuestiones previas. O sea, la fiscal sabía que no iba a hacer. Y entonces, claro, cuando llega el abogado y le dice, oiga, es que si sigue adelante con el juicio, vamos a tener que presentar una denuncia formal. Entonces, ahí es cuando la fiscal dice, oye, vamos a hacer un receso y confirmamos que efectivamente la ley dice que este juzgado no es competente. Es decir, está todo cogido como muy por... No, yo creo que lo querían celebrar con calzador este juicio, o sea, es mi opinión personal. No, y mira, Carlos, porque es que lo más llamativo es que la acusación dice, no, pues ahora 12 no, bueno, pues 9 entonces, ¿no? Y ya está. Y, para que se celebre el juicio. Da igual, con tal de que se celebre, ponemos la pena que usted quiera. Lo que me dice mucha gracia es la abogada, en este caso Nora Ferrer, que dijo como aquello que yo lo pienso que es así, porque los abogados, como estas cosas le dan lo mismo, que le caiga a un señor que tiene familia, hijos, 15 años que 5, le da lo mismo, dice, no, si simplemente es
para celebrar el juicio solo simplemente hay que bajar 3 años, es que le da lo mismo que lo condenen a 9 a que lo condenen a un señor a 12, ¿no? No, lo importante no es la pena. No, lo importante es celebrar el juicio a toda costa. Entonces, oiga, ¿de qué estamos hablando? Y sobre todo lo que hemos dicho antes, o sea, es que esto no se celebra de un día para otro. Es que aparte de dinero para la administración pública, es mucho trabajo de funcionarios para preparar todos los expedientes, para prepararlo todo. Esto no se hace de un día para otro y desde luego esto es un patinazo, pero como la copa de un pino, vamos. Porque se ha celebrado en la isla de Lanzarote. Esto pasa en otro sitio y es noticia, pero vamos. Esto pasa en Madrid y yo les digo a ustedes que aquí caen cabeza en un juicio como este, de un fallo tan garrafal. Y es un fallo que es atribuible a quien es atribuible, porque no se lo puedes atribuir. Bueno, eso yo no se lo puedo atribuir a nadie, sino eso tendrá que ser el Consejo del Poder Judicial. Claro. Si entra en el caso de que se haga una inspección, porque tampoco estas cosas, oye, al final, pues mira, no pasa nada, ¿no? Como siempre, pues bueno, pues mira, ha sido un error y que efectivamente es posible que haya sido un error. Lo que no me parece tan error es que haya insistencia en celebrar el juicio cuando ya se sabe que el error se ha cometido. Ahí es donde está el fallo. Pero quiero decir, yo por ejemplo a la acusación la entiendo, porque lo que quiere es ir a una condena a Pedro Sánchez. Entonces si le dicen, no, es que no podemos celebrar, este tribunal no es competente si pedimos más de 10. Pues entonces yo rebajo la pena, porque yo lo que quiero es que se condene. O sea, la acusación popular yo la entiendo. Lo que no entiendo es que se haya llegado a este juicio y que quien tiene que administrar justicia, la Administración de Justicia, la jueza, quien sea, quien esté detrás, la Fiscalía también, es decir, no se hayan leído bien las leyes. Es decir, si esto fuese una empresa privada, que lo decías tú antes, si fuese una empresa privada, que probablemente alguien estaría despedido. Alguien no ha hecho bien su trabajo. Yo cometo un error así en mi trabajo y tiene consecuencias. Esto tiene consecuencias. Aquí, sin embargo, estamos en la administración pública y no siempre tiene consecuencias. Y bueno, pero, en fin. Y esto tiene unas consecuencias, porque, como dice, o sea, aquí hay gente que sale en la televisión, que van a ser juiciados, que tienen hijos, que tienen familia, y para ellos es un trance de banquillo, y la pena de banquillo tiene consecuencias. Y después para un juicio que lo decía también José María Calero en las escaleras del Palacio de Justicia antes de empezar el juicio, que es que hay asesoramiento, aunque sea verbal, más o menos profundo, por parte de los órganos administrativos del Cabildo, del secretario, etcétera, etcétera. En este caso, hay un acuerdo, hay un contencioso entre el Cabildo y Club Lanzarote que se salda con un acuerdo extrajudicial, con cual quien te ha presentado la querella se va porque han llegado a un acuerdo. Es decir, la Fiscalía no interviene para nada. Dice que sí, que se celebre el juicio, pero no hay un escrito de calificación. Solo hay dos señores que no saben. Como grupo político no podían ser acusación popular. Como particulares lo son, pero en el medio hay un vacío de que no se ha regulado para que lo sean de forma particular. Es decir, una planta desaladora que está dando agua irregularmente, que está cometiendo irregularidades. En su momento, efectivamente, bueno, estamos hablando del pasado, pero en su momento pues estaba apercibiéndose por parte de la Fiscalía de irregularidades de tipo medioambiental, que se estaba vendiendo agua sin las autorizaciones pertinentes por parte del Gobierno de Canarias, donde se produjeron sanciones de tipo económico por vender agua de forma irregular, donde hubo apercibimientos de la Fiscalía al propio Cabildo de que se actuara en contra de la planta, para el cierre de la planta, donde si tú cerrabas la planta, dejabas sin agua a más de 6.000 vecinos y a cerca de 8.000 camas turísticas, y donde había que actuar de alguna forma, y donde el presidente del Cabildo pidió unos informes, vale, verbalmente, pero el secretario del Cabildo, un informe verbal, va a misa. Legalmente es un informe que tiene validez. O sea, que en un tribunal un informe verbal in voce de un secretario judicial del Cabildo de Lanzarote tiene validez. Pues con todos esos antecedentes y con una acusación que se coge con pinzas por parte de dos señores que se retiran y que luego son ellos solos a título personal, sin que tengan un interés concreto en la causa, porque no son parte afectada ni nada, pues no sé, todo esto al final ya parece, en fin, una cosa absolutamente de locos. Pero más allá del informe o no del secretario, que bueno, el secretario ayer, a pregunta de su propio abogado de la defensa, dijo que es verdad que era un informe verbal y que realmente advirtió que tendría que tener más tiempo para poder dar una opinión más formada. Pero en cualquier caso,
más allá de eso, es lo que ha dicho Valentín y tú. Este caso no tenía ningún sentido desde el punto de vista del sentido común, valga la redundancia, cuando el que denuncia se retira, cuando la Fiscalía pide el sobreseimiento y quienes acusan no tienen ningún interés de lesividad, es decir, que ellos se sientan, le han producido un daño. Pero es que ni en el supuesto caso que existe en la ley, no en la ley, pero hay doctrina del Tribunal Supremo que dice que si una persona, como pudiera ser el caso de Carlos Meca, podía adherirse, aunque fuera fuera de tiempo, extemporáneamente, se podía adherir a la acusación de la Fiscalía. Pero como en este caso no hay acusación de la Fiscalía, ni siquiera por ahí podía entrar. Ya era extemporánea por el tiempo que había transcurrido cuando cambió de ser miembro cuando presentó la denuncia por el grupo Podemos, y luego cuando él lo deja fuera Podemos, y entonces es cuando se va de Podemos y dice que no, que lo presenta él a título personal. Entre otras cosas porque sabía que como grupo no podía presentar no podía hacer acusación particular. Bueno, nosotros con este tema yo creo que vamos a acabar, vamos a hablar de otro asunto, y en este caso simplemente antes de ir a publicidad comentar que el sector turístico lo está pasando muy mal. El domingo llegaba curiosamente entre aviones de la península y del continente europeo unos 30 aviones, pero la mayor parte venían a recoger gente para llevársela y venían medio vacíos. Pero es que hoy, que un martes normal en Lanzarote podían venir entre 50 y 60 aviones entre la península y el continente europeo, hoy solo han llegado 4, 2 de la península y 2 del continente europeo. Esto es la imagen fiel de cómo está pasándolo el sector turístico en Canarias, en este que vivimos de este... No, si me dejas hacer un pequeño apunte, hoy el presidente de Yetchu ha hecho unas declaraciones donde dice que cuando se levanta el veto para venir a Canarias, a principios del mes de octubre, a finales del mes de octubre, se disparan de tal manera las solicitudes de vuelo, de reserva, hasta más de un 900%. ¿Por qué? Porque hay predisposición del turista británico de venir a Lanzarote. ¿Qué pasa? Que las circunstancias no lo permiten, pero las ganas de venir están ahí. Yo creo que si la Administración hubiera hecho sus deberes, en vez de tomar las medidas como se están tomando, que da la sensación de que se toman, hoy te levantas y tomas una medida, mañana te levantas y tomas otra, corriges sobre la marcha sobre la que tomaste ayer, te vuelves a levantar y tomas otra diferente. Si desde un primer momento se hubiera planteado, se hubiera estudiado bien el tema de los test en entrada de entrada en los aeropuertos en España, no solo en Canarias, sino y a todos, a turistas y a no turistas, si eso se hubiera hecho desde un primer momento bien, pensándolo y tomándolo las decisiones oportunas, yo creo que el turismo no estaría en la situación de prácticamente quiebra en la que nos encontramos. Tu propio periódico hoy, perdón un momento, en titulares, el titular principal de hoy pone TUI, que es uno de los principales turoperadores en este caso de Europa, mantiene su apuesta por Canarias, pero pide al Estado que ahora, el día 23, que entra en vigor la nueva normativa, no obliguen a todos a hacer las PCR, sino también se admiten los test. Porque son más baratos, es que es más barato. Porque está dispuesto a que pueda, si pusieran los test de antígenos, que eso lo quieren, el viajero lo quiere, el turista lo quiere que haya, pero que sea a unos precios razonables. Porque una familia de 4 personas... Que cueste 72 euros un test, pues imposible. No, y más, porque en Londres está a 130, 140. Ayer se reunía Víctor Torres con el responsable de TUI y le dijo, te traigo en lo que queda de temporada de invierno el 75% del turismo que tuvimos el año pasado. Estaba hablando de 300.000 turistas si el gobierno central nos permite hacer los antígenos. Se lo ha dicho así. Entonces, ¿dónde está la pelota? Donde siempre ha estado, en el gobierno central. El gobierno central tiene que ahora, antes del día 23, autorizar al gobierno de Canarias a que los que vengan, los turistas que vengan a Canarias puedan venir con una prueba de antígeno y no una PCR, que es lo que está echando para atrás a los turistas. Bueno, pues ya veremos, pero no pinta nada mal. El gobierno de España tiene que caer. Yo sé en fin, que las PCR pues es lo que da mayor seguridad, pero los test de antígenos cada vez son más fiables.
Y como ayer decía aquí el portavoz en este caso del Comité Científico del Gobierno de Canarias, Luis Serra, que es un catedrático en salud pública, decía que los antígenos, hombre, tienen bastante fiabilidad. Es verdad que él dice que entre los asintomáticos, es decir, aquellos que portan la enfermedad pero que no la tienen desarrollada, la fiabilidad es mucho menor. Pero después, por otro lado, decía, pero es que vale, la fiabilidad es menor, un 50-60% en comparación con la PCR, pero es que resulta que después, cuando llegan aquí, llegan a un sitio en el que tienes que tomar todas las medidas, hay mascarilla, y tal, y dice que es casi imposible. Distancia, en los hoteles a los que vas tienen perfectamente delimitado todo. Imposible, ¿sabes? Claro. Casi imposible. Y mira, y Jorge, otra cosa. Rápido, porque tengo a Pepe Juan, todo esto además, con que hoy oía que el Bild, creo que es un periódico alemán, está publicando ya fotos de Arguineguín, de todos los inmigrantes, además, con ratas por allí. Bild, aquello es, el Bild es un periódico súper sensacionalista, pues imagínate. pero que lo lee un porcentaje altísimo de gente que vienen a Canarias. Vamos con Pepe Juan, pero antes 2 minutos de publicidad. Bueno, pues ya está aquí el alcalde de Tía, José Juan Cruz Saavedra. Don José Juan, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, José Juan, si no me equivoco, ¿tiene hoy pleno? Sí, pleno ordinario correspondiente al mes de noviembre. ¿Qué tema destacaría? Dígame 2 o 3. Bueno, asuntos de pleno, pues hay varias mociones a instancia del grupo de gobierno, mociones de la oposición y también varios expedientes administrativos que se deben de refrendar en pleno para iniciarlo. Llámese ayuda a domicilio, socorristas y creo que también el expediente de la contratación de los servicios de telefónica. José Juan, el otro día leía, y si no, corríjame si me equivoco, porque a veces ya leo tantas cosas que no sé ni dónde lo leo ni cuándo, pero leía que ya el tercer plan de modernización de Puerto del Carmen está ya prácticamente redactado. El tercer plan de modernización, saben que se inició en agosto del año 2019 con esa reunión con el sector empresarial, nos tocó la crisis del coronavirus, pero a la pregunta, se tomó ya acuerdo en Consejo de Gobierno, se remitió al Gobierno y me consta que el Gobierno ha pedido el informe técnico a la Viceconsejería de Relaciones de Servicios Jurídicos. Se está pendiente que se emita ese informe para continuar con el estudio de impacto medioambiental. Y porque la idea, José Juan, es un poco aquellos que quedaron fuera del primero y del segundo, que se puedan acoger a este tercer plan. Sabes que ya se puso información pública para que todas y cada una de las personas interesadas se presentaran. Se presentaron 50 iniciativas en el mes de información pública. En ese mes de información pública se han presentado pues todo el sector y todos los que han querido, pero además también aquellas iniciativas que no se han ejecutado del segundo plan y algunas del primer plan también han hecho la solicitud para participar en este tercer plan de modernización. ¿Hay algún complejo, alguna obra que usted considere interesante en ese tercer plan? Y ahora dejo a mis compañeros. Bueno, interesantes yo creo que son todas porque es amplio. Hay muchos establecimientos extrahoteleros de 1 llave, 2 llaves que piden pasar a 4 estrellas. Hay centros comerciales que piden la renovación. Hay edificios para aparcamiento. Hay alternativas de ocio. Hay de todo, variado, pues como tiene que ser en una zona turística. ¿Y tema de aparcamiento, que siempre es lo que se quejan muchos de los que nos llaman? En temas de aparcamiento creo que van 3 iniciativas e incluso el ayuntamiento puede incluir alguna más. Va una iniciativa que son las canchas, lo que conocemos como canchas deportivas de Fariones. Va una iniciativa que es el centro comercial Playa Blanca delante del Hotel Fariones. Va una iniciativa en la calle Pedro Barba en Puerto del Carmen y también aquellos espacios públicos del ayuntamiento, pues también vamos a permitir en la normativa que se pueda utilizar el subsuelo. Ya. Bueno, el tema enfrente al hotel el nuevo Hotel Fariones, creo que hay una actuación, ¿no?, para mejorar toda esa zona, porque realmente hay ahora un contraste entre un hotel nuevo y aquello que está bastante envejecido, ¿no? Sí, allí hay 2 solicitudes, sí. 2 solicitudes para 2 actuaciones, centro deportivo y centro comercial.
¿El centro comercial de toda la vida va a ser modificado? Sí, está incluido, han hecho la solicitud los propietarios. Por eso me alegro mucho. Y está incluido, y el equipo técnico que está trabajando en el tema, pues está reuniéndose con cada uno de los que han hecho las solicitudes, porque ahora hay que redactar los convenios para poder incluir los convenios en la aprobación definitiva que la tiene que hacer el Consejo de Gobierno de Canarias. Pues eso sería una buena iniciativa, porque realmente es un sitio muy acogedor, pero que está muy envejecido. Carlos, ¿querías hacer alguna pregunta a Pepe Juan? Bueno, pues se me viene a la cabeza, Pepe Juan, buenas tardes. Buenas tardes. Pues el tema de la sentencia del Tribunal Supremo que anulaba la parte de costas, que afectaba a todos los proyectos del plan estos planes de los que está hablando, ¿de alguna manera tiene incidencia? ¿Afecta? ¿No afecta? ¿Cómo está la cosa? Pues ¿Se ha resuelto de alguna manera? Hay sentencia del Supremo, no ha sido publicada en el boletín a día de hoy, pero las licencias que se concedieron y los convenios que se firmaron tienen los informes técnicos y jurídicos pertinentes. Por lo tanto, lo que dije anteriormente, se ha inscrito en el tercer plan todas y cada una de las iniciativas que están pendientes de desarrollar. Es decir, para que lo entienda todo el mundo, aquello que se podía haber afectado se han incluido ahora en el nuevo En el segundo iremos como una especie de texto refundido para evitar problemas. Para evitar problemas y dejar recogido toda la ordenanza y la normativa en cuanto a Puerto del Carmen, zona turística, se refiere. Valentín. Sí, buenas tardes, alcalde. Estaba leyendo la nota de prensa que mandó el ayuntamiento después de la reunión que mantuvo usted con Asolam, y me interesaba conocer un poco el tema del fondeadero, ¿no? Del restaurante de escuela, ¿no? ¿Cómo está, en qué momento y qué previsiones hay de que esto vuelva a funcionar? Que inicialmente fue una muy buena idea, ¿no? Fue reunión de presentación del nuevo equipo directivo de Asolam, lo que es los representantes que están por la zona de Puerto del Carmen. Pues un encuentro de trabajo igual a los que se suelen hacer. El último lo hicimos en el inicio del mes de julio, pues cada 3 meses o cuando se considere oportuno, y en definitiva lo que se les trasladó es las obras que desde julio al día de hoy se han finalizado en la zona de Puerto del Carmen, que se han finalizado 3, las obras que están en marcha, que son 11 en estos momentos, porque es importante saber para comunicar al sector de la turoperación y a los clientes para evitar las menos molestias posibles. Y entre esas 11 obras que están en marcha está la adaptación del edificio del fondeadero. Hay una obra adjudicada por 350.000 euros, financiada por la Consejería de Turismo, que en definitiva lo que se pretende adaptar el edificio a la accesibilidad, movilidad y las instalaciones eléctricas, las nuevas instalaciones eléctricas, para adaptarlo al nuevo reglamento de baja tensión, para poder tener la apertura legal y correcta. Y además también hay otro proyecto de 250.000 euros que es para la instalación del restaurante escuela. Porque ¿qué es lo que pretendemos? Homologar el edificio para volver a recuperar la formación en cuanto a cocina y restauración. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues acogiéndonos a los proyectos de la Consejería de Empleo del Gobierno de Canarias con edificio homologado. Ya en esta anualidad nos han concedido 1 millón de euros que hemos homologado de nuevo lo que son las antiguas instalaciones de Tegollo, y tenemos a 60 personas, 60 vecinos y vecinas formándose, y ahora lo que pretendemos es poner las instalaciones a punto para en futuras convocatorias coger y formar gente de la restauración y la cocina, que es lo que nos demanda el sector turístico. Bueno, José Juan, me están diciendo aquí que llamaron hoy, hace un rato llamaron al programa, no sé si usted tiene competencia directa, la carretera Mazdache-La Vegueta, dice que está en un estado lamentable. ¿Eso pertenece al municipio de Tía o ahí hay varios municipios? Mazdache-La Vegueta y Mosaga-La Vegueta. Ahí están afectados 4 municipios: San Bartolomé, Tías, Teguise y Tinajo. En estos momentos eso es una carretera de carácter insular. En estos momentos sé que se está en proceso de adjudicación el tramo Mosaga-La Vegueta. Seguimos haciendo gestiones con el Cabildo Insular de Lanzarote para que
el próximo tramo sea el tramo que afecta Mazdache-La Vegueta. Tenemos una zona en el término municipal de Tía, desde la iglesia de Mazdache hacia la zona de Cueva Paloma, que aquello está en un estado pues lamentable, un estado que no reúne las condiciones ni para los agricultores que transitan por la zona, ni para los muchos turistas que transitan, y para los ciclistas y para los que pasan caminando. Está insoportable. Ahora mismo. Pero Pepe Juan, esto me decía que venía ya de la legislatura pasada, que usted estaba también gobernando con Pedro Sanginés. Sí, eso se inició en la legislatura pasada en el Cabildo, encargamos el estudio técnico, las empresas que se presentaron tuvieron un conflicto, lo tuvimos que resolver en los juzgados, se fue la legislatura y se ha iniciado esta legislatura y han intentado desbloquearlo, y ya me consta que hay un tramo en marcha. Y el otro tramo pues estamos pendientes para que se ejecute, al igual que desde el Ayuntamiento de Tías hemos tramitado también al Cabildo solicitándole que el tramo Montaña Blanca-Mazdache, ese tramo de carretera, pase a ser de titularidad insular y que por lo tanto sea el Cabildo el que lo ejecute, al igual que le solicitamos el mantenimiento de la carretera Conil-Mazdache, porque todos esos vecinos tienen que tener la oportunidad de transitar por una carretera en buenas condiciones, y pedir disculpas en estos momentos que hay también un tramo desde Uga a la zona del Caletón, en Las Vegas, en término municipal de Tías, que está cerrado durante 4 semanas por asfalto y mejora. Las mejoras tienen molestias y hay que pedir disculpas. Ya. Bueno, yo siempre le pregunto cuando viene usted por aquí 2 cosas. Una, ahora mismo está peor la situación de los hoteles, es decir, hay más hoteles cerrados, hay menos camas turísticas abiertas en estos momentos en su municipio, en Puerto del Carmen, que hace 1 mes y medio, que fue la última vez que la entrevistamos. La situación es difícil y complicada, pero aún así hay que seguir adelante, hay que seguir adelante cumpliendo los protocolos y las normativas de Europa, de España y del Gobierno de Canarias, que son los que tienen las competencias para ello. La cuestión no es estar abierto, la cuestión es la ocupación. Se ve un poquito de movimiento, pero nada tiene que ver con la plena ocupación que teníamos antes del día 15 de marzo. Son ocupaciones insignificantes, pero poco a poco tenemos que ir adaptándonos e ir intentando cumplir los protocolos en cuanto a las pruebas PCR y el antígeno se refiere, porque necesitamos reactivar la economía, y para reactivar la economía necesitamos, vivimos única y exclusivamente del turismo, necesitamos de que nos llegue clientes. El domingo llegaron en torno a 30 aviones, ¿son los justos y los necesarios para darle cobertura a la ocupación plena en el municipio de Tía? Pues no, pero intentaremos de poner los mecanismos, porque no es una cuestión que dependa única y exclusivamente del Ayuntamiento de Tía. Don José Juan, usted que tiene mucha memoria, díganos algunos complejos, hoteles que están abiertos, porque es que ahora mismo la gente tiene un despiste que no sabe ni cuáles están abiertos ni cuáles están cerrados. Abierto, mira, abierto a día de hoy está la Cadena Sol, está Gaviotas, está Cadena Sol, creo que también está Morromar, está cerrado Beatriz, está cerrado Costasal, está cerrado el Lavaville, que está cerrado el antiguo Don Paco, que está en obras, está cerrado, que está en obras el Hotel Jameo, está abierto La Jeria, creo que está abierto Costamar, está abierto Río, está cerrado San Antonio, está abierto Hyper Line, y así puedo continuar. Está cerrado Apartahotel Fariones en obras, está abierto Apartamento Fariones, está abierto Hotel Fariones. Bueno, ya más o menos está cerrado. Con esto ya nos hacemos una fotografía. Apartahotel Puerto del Carmen, y así puedo seguir diciéndole. No, ya veo que los nombres se los sabe. Yo creo que es de los pocos alcaldes que se conoce todo. Y se estudia la cosa, Alcalde, una cosa, ¿cómo está el tema de la seguridad en torno al tema del coronavirus? ¿Se están cumpliendo las medidas restrictivas? ¿La gente va con mascarillas? ¿Los jóvenes hacen botellones, no hacen botellones? ¿Hay muchas denuncias, hay pocas denuncias? Haga un pequeño balance de cómo está la cosa. Cuando peor esto lo tuvimos fue en agosto. En agosto, sobre todo en las playas, algún botellón puntual, y también que se volvió a reactivar lo que era el ocio nocturno. A día de hoy está cerrado el ocio nocturno, por lo tanto, después de las 12 de la noche prácticamente
no hay actividad de ningún tipo hasta el amanecer, a las 6 de la mañana, que es cuando de nuevo empiezan a abrirse los primeros establecimientos que son pues las boleras y los que son las cafeterías que prestan servicio a primera hora, en torno a 6 y media de la mañana. Por lo tanto, yo diría que ahora la cosa está controlada, la actividad, no hay actividad de ocio nocturno, hay poca actividad de eventos culturales y festivos en el término municipal, y lo que hay es controlado con los protocolos correspondientes y con la autorización del gobierno. Por lo tanto, la cosa ahora está controlada. De hecho, los casos en la isla de Lanzarote no superan los 50 a día de hoy. Sí, estamos en 40 y tantos en estos momentos. 46, 48. ¿Y sanciones? ¿Está habiendo sanciones? No, ¿no? Entonces ahora poco, pero en su día sí se tramitaron 70, 100 sanciones en cuanto a lo que fue el mes de julio, agosto e incluso septiembre, y sobre todo en el entorno de la Pila de la Barrilla, de las playas, la playa más pequeñita, que es la más concurrida y la que más problemas dio en su momento. Valentín, venga, última pregunta. Alcalde, yo le quería preguntar, el Partido Popular en Tías está combativo últimamente. ¿Quién diría que gobiernan ustedes juntos en el Cabildo y en el Ayuntamiento de Arrecife? Porque en Tías están combativos. Lo último que le recriminaban al alcalde era el tema de las ayudas, ¿no? Las ayudas con el tema de la pandemia a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que decía que Tías no ha hecho nada, que hay otros ayuntamientos que se hacen cosas, como San Bartolomé, etcétera, etcétera. No sé qué tiene que decir al respecto. Sí, alcalde. Ya les dije que parecían más representantes del Ayuntamiento de San Bartolomé que del Ayuntamiento de Tías. Pero hay que saber las realidades. San Bartolomé tiene superávit, el Ayuntamiento de Tías no tiene superávit de ningún tipo. Y eso se los transmití a ellos, que eran el anterior gobierno. Ellos no generaron superávit. Por lo tanto, si no hay superávit, difícil lo tenemos, y eso es lo que le transmitimos. Pero ustedes lo aprobaron, ¿eh? Con el voto suyo se aprobó, porque como usted daba lo mismo, porque como no tiene superávit, lo aprobaron, ¿no? No, claro, lo que le dijimos es que más nos gustaría al grupo de gobierno de colaborar con las 2.800 actividades empresariales que habían en el municipio de Tías antes del día 15 de marzo. Hoy posiblemente son menos porque desgraciadamente algunas se han quedado en el camino porque hay pequeñitas empresas, en más del 75%, y lo que le dijimos es que nosotros nos gustaría tener superávit para poder colaborar, y le dijimos en qué colaboramos. La tasa de la basura se descontó 70 días del periodo de alarma, la ocupación de la vía pública 2020-21 se eliminó, y además también se entró en vigor, creo que ayer, el domiciliar los impuestos y las tasas en Tías se bonificaba al 5% solo al IBI, a la contribución urbana. A partir de ayer, todo el que domicilie tendrá el descuento del 5% con el vehículo, con la basura industrial, con la basura comercial. Eso también es una ayuda, y lo que le dijimos es que estaríamos encantados y que sí lo condicionábamos al superávit del ejercicio 2020, pero a nadie se le esconde que el ejercicio 2020 lo vamos a pasar mal y se va a cerrar negativo. Y es lo que le iba a preguntar. ¿Y los presupuestos los puede aprobar? ¿Cuándo se van a aprobar? Mire, estamos haciendo y observando los presupuestos del Estado, viendo cómo queda la foto para el Ayuntamiento de Tías en los presupuestos del Estado y en los presupuestos de la comunidad autónoma. En los presupuestos del Estado tenemos la ampliación de la depuradora recogida por 15.030.000 euros. Hombre, eso es una obra clave, importantísimo para Lanzarote, importantísimo para el municipio de Tías, porque nos va a dar la posibilidad de depurar y de tratar agua para una población de 100.000 habitantes, y con la demanda que está teniendo en estos momentos el sector agrícola. Eso es una buena noticia. El proyecto está ahora mismo en la finalización del estudio de impacto medioambiental para que en pocos meses tener proyecto definitivo y sacar la obra a concurso. Eso es con una empresa pública que se llama Agua de las Cuencas de España, Aquae, para facilitar más rápido la contratación. En los presupuestos del Gobierno de Canarias, las partidas recogidas para el municipio de Tías nominadas son 50.000 euros para el proyecto de la ampliación a 16 aulas del Colegio Público Alcalde Rafael Cedrés de Tías, 6,5 millones de euros para la ampliación de la circunvalación de las playas, los atascos y las colas que hemos tenido permanentemente, 153.000 euros para la señalización turística de Puerto del Carmen, 100.000 euros para mejora de los pantalanes y acondicionamiento de la Plaza de la Tiñosa por el ente Puertos Canarios, 1 millón de euros para el cambio de travel y puesto de primera venta en el muelle de la Tiñosa
por una petición del sector de la pesca artesanal para una obra de un montante de 3 millones para dos anualidades, también para adjudicar en este próximo ejercicio. Y si mal no recuerdo, el proyecto de la rotonda de Mácher ya está finalizado, el proyecto de pluviales en Tías, de saneamiento, mejor dicho, en Tías ya está finalizado, y el proyecto de agua regenerada y agua potable en Puerto del Carmen, mejor dicho, el estudio, tenemos la comisión de seguimiento antes que se cierre el mes. Pues, Juan, muchas cosas. Con esto, y cuando sepamos más o menos cómo vamos a quedar con el Cabildo, intentaremos de cuadrar las cuentas municipales, que va a ser difícil y complicado. Por eso digo que van a tener muy poco dinero de inversión de recursos propios. Por eso quiero ubicar toda la inversión que se pueda con proyectos en otras administraciones, y luego pues el gasto corriente y mantener la administración y mantener los gastos y sobre todo aquellas personas que peor lo están pasando con los presupuestos municipales. Pero la ventaja que tiene Pepe Juan es que usted tiene a los amigos, tanto en el Estado, en el gobierno del Estado, como en Canarias. Ahí a lo mejor le puede... Yo cuando se habla de presupuesto los considero a todos como amigos, y lo que hago es la tarea, redactar los proyectos y buscar el suelo. No, yo lo que iba a decirle que veo que además lo tiene todo en la cabeza. Lo bueno es que después esto se materialice, ¿no? Y hombre, lo de los amigos a veces no te sirven para mucho que sean del mismo color político. A veces peor, porque es cuando uno reivindica y cuando se pone, digamos, cuando da un golpe en la mesa. José Juan le sacaba más a los enemigos. Sí, usted sabe las visitas que he hecho a los ministerios, a las consejerías, a las direcciones generales, y las llamadas de teléfono casi a diario. Pues es que te lo tienes que saber de memoria aunque no quieras. Don José Juan, si la fiscal en este caso lo sabía, pero no dijo nada. Pero si la jueza hubiera tenido la memoria que usted tiene, no se hubiera olvidado hoy de que no era competente, ¿no? No era competente para cerrar el juicio de la famosa desalación. Bueno, desalación no, de la incautación de la desaladora de Montaña Roja. Yo intento llevarlo en la cabeza, y lo que no puedo llevar en la cabeza, pues en la tablet, que con estos tiempos modernos también hay que ponerse al día. También ayudan. Sí. Oye, José Juan, un abrazo y mucha suerte. Gracias. Hasta luego. José Juan Cruz, en este caso Saavedra, alcalde de Tía, un hombre que bueno, ha regresado a la alcaldía, y la verdad que, como casi todos los alcaldes, se han encontrado un panorama bastante complicado, ¿no?, con el tema de la pandemia, porque es decir, este ayuntamiento vive sobre todo de los impuestos que cobraba al sector turístico, a los bares, restaurantes. Por eso se acuerdan los nombres de los hoteles que siguen, y de los apartamentos que siguen funcionando. Él cada vez que ve uno que cierra y dice, ¡ay, mi madre! Pues nada, lo tenemos que ir. Pues nada, a la semana que viene. Buenas tardes, don Carlos Insa, y también a don Valentín Ollanes, muchas gracias. Saludos. Nosotros mañana regresamos a la misma hora. Buenas tardes.